escucharé, tu voz yo seguiré, en mí esconderé tus palabras, tu voz escucharé, tu voz yo seguiré, en mí esconderé tus palabras. Venimos a estar en tu presencia, Señor, en comunión de nuestros hermanos. Venimos a exaltar tu nombre y a declarar que tú eres nuestra esperanza. Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi guardador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si la luna me hiela y el sol me amenaza,
eres mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Puedes decirle al Señor en esta mañana: tú eres mi refugio, mi esperanza eres tú, Señor. Eres mi roca fuerte, eres mi salvador, eres mi guardador. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Gracias, Padre. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el único y poderoso Dios. Ese eres tú, Señor. Nunca, nunca nos apartaremos, Señor. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría.
separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la fuente de vida, Señor. Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú. Hacer, Señor. Nada soy fuera de ti, Señor. Tú eres mi fuente de vida, mi fuente de vida eterna, Señor. Aleluya. Bien, vamos a Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 5, verso 1 al 17. Este tema lo hablé hace, no sé, creo la semana pasada o la antepasada, lo hablé en Valle de Aragón, y quiero hablarlo aquí porque también usted necesita alimentarse de esto, en atención de que algunos hermanos quizás no tengan la posibilidad de ver la transmisión en vivo o la repetición. Lo vamos a hacer en esta mañana aquí para ustedes. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 5, verso 1 al verso 17. Y déjeme tomar tiempo, porque luego ya ve, como dicen por ahí, se nos calienta el corazón y se nos alarga la lengua. Entonces necesito, pero ahí tengo mis apuntadores ahí atrás que me dicen cuando ya
el tiempo está cerca. Muy bien. Dice la Escritura, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Algo así como agüita milagrosa, ¿verdad? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y subraye esa parte, cuando Jesús lo vio acostado. Esa frase es muy importante, no se le olvide. Cuando Jesús, ¿qué? Lo vio acostado, dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, vea la respuesta. La pregunta parecería absurda. ¿Usted qué le diría a Jesús si usted estuviera en esa condición y le hiciera esa pregunta? ¿Usted qué le diría? Pero sí, ¿en qué forma? Porque recuerde que él tenía 38 años, ya de estar así, y nada más no lograba llegar al estanque. Bueno, Lili dice suplicando, en el mejor de los casos, pero tal vez alguno ya amargado, frustrado, diría, ¿y tú qué crees? O quizás no le respondería, ¿cierto o no? Pero el hombre le responde, y mire, le responde bien. A pesar de lo que de esos 38 años y de todo el malestar y todo eso, le responde bien. Y le dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, qué terrible. Cuando se agita el agua y mientras yo voy, otro desciende, ¿qué? Antes que yo. Quizás otros sí tenían ayuda, pero él no tenía ayuda. O quizás otros estaban un poquito en mejor condición para lograrlo. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho o su camilla y anduvo, y era día de reposo o Shabbat aquel día. Por eso los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de Shabbat, no te es lícito, llevar ¿qué? Tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había retirado por haber una multitud en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Es decir, el hombre, fíjese lo que hizo el hombre sanado. No se fue a la fiesta, no se fue a hacer el viaje de sus sueños, no se fue a hacer otras cosas. ¿A dónde estaba? Qué importante es tener esto en mente cuando Dios hace contigo algo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios hace algo bueno contigo, algo que nadie más puede hacer? ¿Pasarlo por alto como si hubiera hecho cualquier cosa? ¿Y sabes cuál es una de las mejores formas de mostrar gratitud? Estando en el templo, adorando a Dios, escuchando su consejo. Amén. Entonces, esto tiene mucho que enseñarnos, pero ahí no voy. Nada más le estoy dando esas chispitas de sabiduría para que vayamos enriqueciendo. Y entonces dice que Jesús le halla en el templo y le dice, mira, has sido sanado. Y le da una recomendación, un consejo, o más bien con olor o sabor a mandamiento. No peques más para que no te suceda alguna cosa, ¿qué? Peor. Quizás por lo que dice aquí la Escritura, posiblemente el hombre había quedado en esa condición por una situación de pecado. Si no, no tendría razón de haberle dicho esto. Entonces a veces el pecado nos enferma, ¿sabía eso? Nos mete en situaciones que Dios no desea. Es nuestro pecado el que nos mete en situaciones difíciles. Amén. Así que no podemos reclamarle a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Recordemos que
pues venimos de una naturaleza caída y el pecado es el que provoca las mayores desgracias en la vida del ser humano, es el pecado. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y es ahí en esa parte del verso 17 donde deseo que desarrollemos nuestro tema. Bueno, quiero establecer un par de cosas importantes. Rápidamente vamos a Romanos 3, 10 y 11, rápidamente. Dice la palabra del Señor: según está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso dice Romanos 3, 10 al 11. Y luego vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, adelantito donde estábamos. Y Jesús declara lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, dos cosas importantes. La primera, de acuerdo a lo que acabamos de leer, las personas no buscamos a Dios por iniciativa propia. ¿Estamos de acuerdo? No buscamos a Dios por iniciativa propia. No formulamos preguntas sobre asuntos de carácter espiritual a menos que Dios esté obrando en la vida de nosotros. Pero si no es así, tratamos 1001 temas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuándo es cuando usted empezó a hacer preguntas de carácter espiritual? ¿Cuando recién nació? ¿Cuando tuvo conciencia? Quizá pasó mucho tiempo hasta que alguien le habló, y seguro le habló una vez, le habló 2 veces, le habló 3 veces y usted ni por enterado. Pero hubo un momento en que usted ya hizo caso a la voz de Dios. ¿Pero por qué fue? Porque Dios estaba ya obrando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cierto o no es cierto? Tal vez te propusiste muchas intenciones de alguna manera a saber algo de Dios, pero para ti eran más importantes otras cosas. Pero hubo un momento en que tu vida empezó a tener un interés por Dios y las cosas de Dios. ¿Sabes? Eso no fue por iniciativa propia, eso lo propició Dios. Amén. Entonces, cuando vemos que alguien está buscando a Dios o hace preguntas sobre el cristianismo, la fe nuestra, quiere decir que está contemplando lo que Dios está haciendo, la obra de Dios. Y Él puede hacer esto, solamente Él puede hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a tirar ese mito o ese pensamiento que muchas veces corre dentro de nosotros de que no, es que el día que yo me decidí buscar a Dios, fue Dios el que buscó primero a ti y a mí. Es decir, todo lo inició Él. Pablo dijo, no hay bueno, ni uno, no hay quien busque a Dios. O sea, Dios estaba fuera de nuestro radar, de nuestra noticia. Así que no podemos nosotros caer en esa orgullo, en esa soberbia de decir, no, es que cuando yo me decidí buscar a Dios, realmente, ¿qué es lo que dice? Que el Señor te trajo. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Amén. Así que hasta en eso el Señor, ¿verdad?, se dedicó a hacer su obra, a trabajar en nosotros. La segunda cosa es que cuando Jesús pasaba, como vimos aquí, a través de la multitud, Él siempre quería ver o siempre observaba dónde estaba obrando su Padre Celestial. ¿Se acuerdan que yo le dije que pusiera atención en una frase? Cuando dice, cuando Jesús lo vio. O sea, ¿cuántos había en el estanque? Muchos. Dice que había una multitud, ¿sí o no? Sin embargo, vio a uno solo. ¿Por qué?
La respuesta del hombre lo deja ver, porque era un hombre que anhelaba y empezaba a buscar de Dios. Un hombre arrepentido, un hombre que después de 38 años de estar en esa condición ya había meditado varias cosas, consideraba que era lo que realmente era importante en la vida. ¿Y sabe qué concluyó? Que lo más importante en la vida era Dios. Si no, no hubiera estado en el templo inmediatamente después. ¿Cierto o no? Entonces, entre toda la multitud que estaba ahí, solo Jesús ve a uno. Pero ¿qué es lo que ve Jesús en ese hombre? Que Dios estaba ya obrando, que Dios ya estaba trabajando en él. Y ahí es donde se concentró Jesús. Y sabes, tenemos que aprender a ser como Jesús, porque muchas veces en nuestro afán de querer alcanzar a muchos, realmente no estamos viendo dónde específicamente Dios está trabajando. Y tenemos que poner atención. Jesús no se puso a hablar con todo el mundo, aunque todos necesitaban ser sanos, ¿sí o no? Pero a lo mejor en todos esos corazones Dios no estaba en su noticia. Nada más querían ser sanos para andar otra vez en el relajo, para andar cumpliendo sus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que este hombre, después de que fue sanado, estuviera en el templo, deja ver realmente que Dios estaba obrando en el corazón ya de este hombre. Amén. Seguramente este hombre ya tenía tiempo diciendo, orando, ¿verdad? Pensando, si yo llego a ser sano, si lo llego a lograr, mi vida va a cambiar. Dios ya había estado obrando en él. Ya no voy a estar más aquí. En lugar de estar aquí, voy a estar buscando al Señor en el templo. Y es lo que el Señor hizo. Este hombre es lo que hizo después. Estaba en el templo, buscando al Señor. ¿Qué diferencia de estar en un estanque esperando que alguien te ayude a estar en el templo de Dios, recibiendo directamente de Él, ¿verdad? Qué grande diferencia. Muy bien, déjeme decirle dos cosas. La primera que podemos ver aquí es el hecho de saber que Dios es un Dios que trabaja. ¿Qué le hace pensar a usted eso? Que Dios es un Dios que trabaja. Digo esto porque quizás cuando estábamos en la religión popular, teníamos una imagen de que Dios estaba sentado en un trono muy grande y que nada más estaba ahí sin hacer nada. Que nada más estaba ahí escuchando cómo le cantaban los ángeles, etcétera, etcétera. Y quizás tenía un palo en la mano para darle un garrote al que se portaba mal. Y quizás era la única actividad que Dios tenía, ¿verdad? Esa es la imagen religiosa que tenemos, ¿cierto o no? De un Dios que quizás no se movía mucho. Pero qué impresionante saber lo que dijo Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y yo qué? Oiga, Jesús está revelando algo impresionante. Dios está trabajando. Pero escuche, Dios no trabaja para el hombre, sino a favor del hombre. Es que hay una grande diferencia. Es decir, Dios no trabaja para el hombre en el sentido de que se convierte en el servidor del hombre. No, Dios trabaja en favor del hombre. Amén, que es muy diferente. Entonces yo no estoy de acuerdo si alguien viene a decir, no, es que Dios está trabajando para ti. No, perdóname. Dios no trabaja para mí porque yo no soy yo no soy el amo ni el dueño. Él es el Señor. Él trabaja a favor de mí, que es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchas veces las palabras importan, hermano, las frases importan. Entonces cada vez que tú quieras decir que Dios está haciendo algo en tu vida, dile, Dios está trabajando a favor de mí. Amén. Porque ¿quiénes somos los siervos? ¿Él o nosotros? Nosotros, ¿verdad? Entonces Él trabaja a favor de nosotros. Entonces quiero decir que Dios no es en ninguna manera el genio de la lámpara. No es Aladín. ¿Está de acuerdo? Dios tampoco es el salvavidas cuando alguien se está ahogando. En ese sentido, Dios no es nuestro servidor o el que tiene la capa y el antifaz para venir a nuestro auxilio cuando estamos en peligro. No, eso no es así. Él es el Señor y el Salvador. ¿Está aquí conmigo? Entonces, lo que quiero que usted vea es que Dios no borrar esa imagen que a veces creamos en el cristianismo de que Dios nada más está así como que esperando a ver
cuando sale a nuestro auxilio. ¿Me explico? Aunque sabemos que Él es nuestro socorro, pero tenemos que quitarnos la imagen de ese Dios que nos hemos formado, de que siempre está ahí como viendo a ver a qué horas, repito, se pone la capa y sale volando para nosotros. No, así no es Dios. Dios no es eso. Digo esto porque a veces pasamos situaciones y nos metemos en situaciones y queremos que Dios actúe de esa manera, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero no. Dios no es de esa manera, no debe de ser de esa manera, no lo debemos concebir de esa manera. Entonces, esa es la primera cosa a resaltar, que Dios trabaja por nosotros, o para nosotros, perdón, o más bien a favor de nosotros. Y la segunda es discernir cuándo, cómo y dónde está trabajando. Entonces, ya que sabes que Dios está trabajando, la segunda cosa es que tienes que saber, tienes que discernir cómo, cuándo, dónde y con quién. ¿Está aquí conmigo? Yo creo que si nosotros nos hacemos estas preguntas, vamos a ser más efectivos en la labor evangelística. Porque ¿a cuántas personas tú bien intencionalmente, amorosamente les has compartido del Evangelio y te has topado con la puerta en las narices? Pero ¿sabe qué? Jesús siempre tenía éxito. Usted no va a encontrar, excepto los fariseos, los religiosos eran los únicos que lo rechazaban. Pero los demás le abrieron la puerta de su corazón a Jesús. Porque Él sabía cómo, cuándo, dónde y con quién. Y tenemos que aprender eso del Señor Jesús. Entonces, pero eso nos tiene que llevar a ser más observadores. Entonces, cada vez cada día de nuestras vidas, yo creo que salimos a alguna actividad, debes de tener presente o orar al Padre, decirle: Señor, ayúdame a ver dónde estás obrando, con quién estás obrando. ¿Para qué? Para yo no gastar tiempo ni recursos, sino enfocarme realmente con ese familiar, con ese amigo, con ese compañero de trabajo, con ese compañero de escuela, y ahí enfocar las baterías. ¿Está aquí conmigo? Si se da cuenta, Jesús siempre, aunque estaba en medio de las multitudes, siempre estaba trabajando con una persona a la vez. La mujer samaritana, este hombre, el endemoniado gadareno, ¿verdad que nunca lo hizo grupal? ¿Se da cuenta? Sino siempre como que Él estaba con una persona. Aunque muchos estaban y escuchaban, pocos eran realmente con los que Él interactuaba, es decir, de uno a uno. Y ese uno a uno, sabe que era muy efectivo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Por causa del testimonio de la mujer samaritana, ¿cuántos creyeron? Entonces, ¿se imagina si nosotros hacemos lo mismo? Nos vamos a desgastar menos, ¿verdad? Así que tenemos que ser como Jesús. Deseo subrayar, hermanos, la importancia, avanzo, que tiene para cada uno de nosotros saber esto, el hecho de que Dios siempre está activo. Di conmigo, Dios está activo. Bueno, quiero decirte, en este mismo momento, Dios está obrando a tu alrededor. En este mismo momento. Quizás no te diste cuenta, pero Dios está obrando a tu alrededor. El asunto es que lo puedas ver, que te puedas dar cuenta que Dios está obrando, que está trabajando a favor de ti en este momento. Amén. Sin exageración alguna, una de las mayores tragedias entre los cristianos el día de hoy es que, aunque anhelan tener una experiencia con Dios, no saben reconocer su obra en medio de ellos. Es una tragedia, hermanos, porque cuando el joven, la señorita soltera no disciernen cómo Dios está obrando a favor de ellos para vivir en el propósito del Señor, hacen malas elecciones de vida. Se relacionan con personas que no tenían que relacionarse, establecen relaciones emocionales con quienes no deberían establecer relaciones emocionales, entre otras cosas. Es una tragedia porque cuando
el esposo y la esposa no disciernen lo que Dios ha planeado para ellos como familia, terminan destruyéndose el uno a el otro. Qué importante es saber que Dios está trabajando en nosotros y cómo lo está haciendo. Así que una de las cosas que en esta mañana te tienes que llevar saliendo del templo en tu mente es eso, discernir cómo Dios ha estado trabajando. Tú no te habías dado cuenta quizás, pero Dios está trabajando. A favor tuyo, a favor de tu esposo, a favor de tus hijos. Pero muchas veces nuestra falta de paciencia, nuestra insensibilidad, nuestra falta de amistad con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Nos hace que andemos como ignorando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y no podemos andar así por la vida. Tenemos que aprender a discernir cómo Dios está trabajando. En esa persona que tú dices, es que ya van tantas veces que le comparto y que le hablo y nomás no. Y ya tantos consejos y al hijo, a la hija o al cónyuge y nomás no. ¿Qué te parece si te sientas un momento y contemplas antes de entrar en acción? Quizás Dios ya ha estado obrando en esa persona y tú no te has dado cuenta. Pero muchas veces, como estamos ensimismados en nuestros pensamientos y en nuestras inquietudes de querer hacer las cosas a la manera nuestra y no sumarnos al trabajo del Señor. Que por cierto, Jesús no hacía las cosas a su manera. Jesús dice, hasta ahora el Padre trabaja y yo ¿qué? Trabajo. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Lo que el Padre me ha mandado decir, eso hablo. O sea, Jesús nunca trabajó por su cuenta. Él siempre fue inspirado por el Padre. Y tú y yo debemos de aprender de Jesús en ese sentido. ¿Está aquí conmigo? Entonces, no querramos hacer la obra de Dios. No, súmate a la obra de Dios. Jesús se sumaba a la obra de Dios, no hacía su propia obra, pero ese es el problema nuestro, que queremos todo el tiempo hacer nuestra propia obra, porque queremos llevarnos un cachito de gloria. No, sumémonos al trabajo de Dios. Hago hincapié en la imperiosa necesidad de que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer, escuche, mediante la actividad de Dios en nuestras vidas y alrededor de ella. No me conviene perdernos en ninguna manera de lo que Dios está haciendo el día de hoy. No nos conviene. ¿Cómo hago entonces para saberlo, pastor? Bueno, ¿sabes? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros te va a instruir, te va a ayudar, te va a guiar a reconocer dónde y cuándo Dios está obrando. Por eso, como decía Julio en días pasados, qué importante es establecer una relación de amistad profunda, íntima, no solo con el Padre, con el Hijo, sino con el Espíritu Santo, porque Él es el que está ahora con nosotros, haciendo la obra de Dios en nosotros y entre nosotros. Entonces Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Guiarnos. Él no guía a cualquiera, Él guía a los que son hijos. ¿Cuántos hijos tengo aquí? Bueno, si usted es hijo, usted cuenta con esa guianza. Ahora, una vez que te sea revelado dónde está llevando a cabo Dios su obra, tú y yo tenemos que ajustar nuestra vida y unirnos a Él en los propósitos de Dios. Amén. Unirnos a Él. Diga conmigo, unirme a Él. Otra vez dígalo fuerte, unirme a Él. Entonces tenemos que unirnos a Él. Gracias. Debemos empezar a ver dónde Dios está presente y activo. Puede ser en tu familia, en tu lugar de trabajo, la iglesia, la calle, tus vecinos. Puede ser cualquier lugar. Entonces vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios a favor de otros. Vas a convertirte en alguien que provoque un avivamiento en otros. ¿Qué provocó Jesús en ese hombre de 38 años? Un avivamiento. El hombre estaba en el templo, adorando a Dios, testificándole a otros.
Amén. ¿Quieres convertirte en una persona de esas? Yo sí. Que tú puedas ver a una persona que casi muchos ya daban por perdida, que no daban ya esperanzas para ella, pero después tú la ves transformada. Provocaste un avivamiento en esa persona. Encendiste un fuego. Amén. Que obviamente tú tienes, porque no vas a encender un fuego que no tienes. Enciendes un fuego que tienes, como Jesús. Entonces, ahora muchas personas anhelan el día de hoy que Dios lleve a cabo alguna obra importante en sus vidas, pero pasamos por alto muchas veces la relación de amor. Y era lo que Julio nos hablaba hace unas semanas. Hermanos queridos, para nuestro Padre Celestial es mucho más importante la relación de amor con Él que lo que tú y yo hacemos. Repito, para nuestro Padre Celestial es mucho más importante la relación de amor que lo que tú y yo hagamos por Él. Nuestro apóstol Rodolfo Flores decía, es más importante el ser que el hacer. Amén. Eso es más importante, nunca se nos olvide. Para Dios es más importante que estés con Él, que estés haciendo cosas para Él. ¿Está aquí conmigo? Porque cuando estás tiempo con Él, lo otro es obvio, lo otro se producirá en automático. Él te va a mover, pero muchas veces nos enfocamos más en el hacer. Por reconocimiento, por no sé qué cosas, pero para Dios es más importante la relación de amor con Él. Ahora, permítame ayudarle con algo ya para finalizar. Lo primero que debes tener presente es que lo que Dios hará primero en tu vida va a ser guiarte a una relación íntima de amor con Él. Cuando tu relación de amor con Dios sea lo que debe de ser, queridos, Él va a tomar la iniciativa de darte proyectos como se los daba Jesús. Jesús decía, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado un proyecto. ¿Cuál? Encontrarse con la mujer samaritana. Usted nunca va a ver a Jesús moverse en su agenda por puro capricho o por corazonadas. Jesús y su agenda se movían por voluntad divina. La agenda de Jesús era la agenda divina. Y el Jesús decía, ahora vamos para acá. Oye, Señor, pero es que la cosa está ahí bien caliente, te quieren buscar. No me importa. Dios dice que debo de estar ahí. El Padre dice que debo de estar ahí. Y Jesús se movía a pesar del peligro que había latente en muchas regiones, porque Él sabía que lo buscaban para dañarle, pero aún así Él estaba ahí. Dios le daba proyectos. Amén. Lea los evangelios, usted va a ver todo lo que Dios le dio. No es porque Jesús fuera, repito, alguien que buscaba gloria para sí mismo. Jesús nunca trabajó para su gloria, siempre trabajó para la gloria del Padre. Y tú y yo debemos aprender de Él. Jesús nos vino a enseñar esto, amén. Él nos vino a enseñar esto. Ahora, repito, cuando tu relación de amor con Dios sea lo que debe de ser, Él va a tomar la iniciativa de darte proyectos. Cada vez que parezca, hermano, un consejo, que Dios no está haciendo nada en tu vida, ¿qué debes de hacer? Porque tal vez tú puedes llegar a la conclusión de que Dios no está haciendo nada en tu vida. Sientes como que tus oraciones no llegan, como que Dios no te responde, como que ya ha pasado el tiempo, como que Dios no le caigo bien a Dios. Yo veo que ama más al otro hermano, porque el otro hermano más lo oigo que maravillas de Dios y yo no veo nada. Entonces yo creo que Dios como que no me ama, o ¿qué estaré haciendo mal? ¿Me explico? Pero cuando eso suceda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a la relación de amor. Ve con Él. Y mantente ahí hasta que Él, ¿verdad?, te dé indicaciones precisas de lo que debes de hacer. Entonces cada vez que nos sintamos así, vayamos donde Él. Cultivemos, fortalezcamos, nutramos la relación de amor con el Señor. Y el ejemplo final es Pedro.
¿Se acuerdan de Pedro? Ay, ese Pedro, ¿verdad? El apóstol era terrible. Pero si Dios pudo hacerlo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos han leído la historia de Pedro? Y que ustedes han de haber dicho, ay, pero qué terrible ese Pedro. Pero tú también eres terrible. Yo también. Pero si Dios pudo hacer, si el Señor pudo hacerlo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Tenemos esperanza. Voltea con el que está a un lado y dile, tienes esperanza todavía, ¿verdad? Pero vean lo importante que para Jesús era que aprendiéramos que es más importante la relación de amor. Después de todo lo sucedido, se reúne con los discípulos y mira a Pedro y le dice, y la pregunta que le hace a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ya saben, Pedro contesta, pues animado la primera vez. Y le hace la segunda vez la pregunta, la misma. Pedro, ¿me amas? Ya como que Pedro no contestó tan rápido. Y le da una respuesta. Y le hace una tercera pregunta. Pedro, ¿me amas? Señor, pues tú lo sabes todo. Ya no quiero hablar, ya no quiero que mi lengua me meta en problemas, ¿verdad? Tú lo sabes, tú sabes en realidad que te amo. Entonces cuando Pedro entiende que la relación es más importante que cualquier cosa, Jesús le dice, ok, apacientas mis corderos. Le da una misión. Antes no. Antes no. Porque, hermanos, como dice Corintios, ¿de qué nos sirve ser como címbalo que retiñe? ¿De qué nos sirve tener todos los dones? ¿De qué nos sirve hablar en lenguas, en otros idiomas, si no tenemos amor? Primero, amor por Dios, amor por su obra, por el reino. De nada, ¿verdad? De nada. Entonces, creo que esta lección, hay un par de lecciones que nos llevamos tú y yo en esta mañana. Y espero que con estas atravieses el umbral de la puerta del templo y vayas a tu casa meditando en estas cosas y trabajes con ellas en la semana, para poder escuchar testimonios de que tú puedas decir, he podido ver. Amén. Así que a donde quiera que vayas, hermana, al mercado, al súper, joven, a la escuela, bueno, ahorita no pueden ir a la escuela, pero bueno, cuando interactúes con algún compañero, con un amigo, los del trabajo, velos, observa a tu alrededor, porque seguramente el Señor te dirá, aquí es donde debes de empezar a trabajar. Amén. O sea, mira, el Señor ya lo preparó, la mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Los campos ya están, Él ya se encargó de hacer la mayor parte. Solo tú y yo necesitamos venir a cerrar, porque Él nos involucra en su obra. Amén. ¿Dios lo puede hacer solo? Sí, sin ningún problema, pero Él quiere que tú seas parte de la historia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Podemos, Señor, experimentar tu presencia en nuestra vida. Y una de las maneras en que podemos ver tu obrar en nosotros es el hecho de estar aquí. Estamos aquí porque tú has estado obrando en nosotros. Tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer. Pero, Señor, reconocemos que necesitamos ver aún mejor, discernir aún mejor. Padre, queremos ser como Jesús. Yo sé que este tipo de oraciones son las que agradan, llenan tu corazón de alegría. Cuando oramos y te decimos, quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús, Padre. Que Él miraba, escudriñaba, discernía entre la multitud quién estaba con un corazón deseoso de Dios, porque tú ya habías empezado la obra en ellos.
Ayúdanos a ver como Jesús. Ayúdanos a discernir como Jesús. Ayúdanos como Jesús a encender, a avivar la vida de otras personas, conducirlos a ti, Señor. Perdónanos también, porque reconocemos que muchas veces hemos querido hacer nuestra propia obra, separados de ti. Y hemos muchas veces querido hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy hemos aprendido que nos debemos unir a tu obra. Jesús nos lo dijo: todo aquel que el Padre atrajere a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Padre, así como traías a Jesús a las personas, trae a nosotros, a nuestra vida, a las personas que necesitan oír el Evangelio de las buenas noticias. O llévanos como tú lo desees. Llévanos donde ellos están. Tráelos a nosotros. Haz tu perfecta voluntad. Y usa a cada uno de los que están aquí presentes, no importando la edad que tengan, no importando el oficio que desempeñen, la labor, la profesión que tengan que desempeñen. Usa a cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, Padre de los cielos. Amén y amén.